Bueno, les pedimos que se vayan ubicando en sus lugares porque vamos a comenzar con un nuevo panel. Muchas gracias a todos por su participación. Bienvenidos a aquellos que se van sumando. Bueno, seguimos con el próximo panel llamado Nuevas Tendencias en Acuerdos Internacionales sobre Bienes y Servicios. Y vamos a invitar en este momento a los participantes de este panel. Marcelo Elizondo, presidente de International Chamber of Commerce en Argentina, especialista en negocios internacionales, consultor de empresas y asociaciones empresariales, asesor, analista, profesor e investigador universitario, conferencista, columnista en medios de prensa y revistas especializadas en Argentina y el exterior. Saludamos a Marcelo Elizondo y lo invitamos, por supuesto, aquí al escenario. El aplauso para él, por favor. También invitamos a participar del panel a Maximiliano Castillo Carrillo, gerente de inversiones de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, economista, posgrado en Economía y Econometría. Lo invitamos entonces a Maximiliano Castillo Carrillo, lo recibimos con un aplauso. Y también recibimos a José Octavio Bordón, gobernador de Mendoza en el periodo 1987-1991. También fue diputado y senador nacional por la provincia de Mendoza, embajador argentino ante los gobiernos de Estados Unidos en 2003 hasta el 2007 y Chile en el 2016 hasta el 2019. Es presidente del CARI, del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales entre el 2020 y 2023. Y vamos a invitar también, bueno, primero el aplauso para José Octavio Bordón. Y también el aplauso para quien modera, Janina Soledad Lojo, que es asesora de Comercio Internacional y Finanzas y de la consultora Lojo. Bienvenida, Janina, y fuerte el aplauso para ella. Comenzamos con el panel. Bueno, muy buenos días a todos, un placer tenerlos acá. Buenos días a ustedes, bienvenidos. Vamos a charlar un poco acerca del comercio exterior. Estamos en un momento de apertura comercial, se habla mucho de lo que es la simplificación y la desburocratización del comercio exterior. Marcelo, voy a arrancar por vos. ¿Cuáles son las desventajas con las que se encuentran hoy las empresas que quieren competir a nivel internacional? Competir hoy es complicado. El mundo está elevando sus niveles de exigencia, con niveles de exigencia de distinto tipo. Todos vemos los diarios todos los días. Lo que antes era simplemente necesidades productivo-comerciales, producto de calidad, precio, la logística, hoy se amplía hacia exigencias de otro tipo. Leí hace poco tiempo un trabajo del World Economic Forum que hizo un relevamiento entre las principales empresas mundiales sobre cuáles son sus principales focos de preocupación en el desarrollo de estrategias, y el número 1 es la geopolítica. El número 2 es la revolución tecnológica, el número 3 es los estándares ambientales, sanitarios, de seguridad. Por lo tanto, hoy tenemos, para competir a nivel internacional, además de los problemas productivos convencionales, históricos, que hay que resolver y que hay que manejar, un mundo en cambio, con geopolítica exigente y con una sucesión de dificultades distintas según los mercados. Ahí tenemos Estados Unidos amenazando con subir aranceles, tenemos Europa con altísimos estándares no arancelarios que no hacen sencillo el ingreso en ese mercado. Tenemos las volatilidades que se producen en el mundo, que van cambiando precios o incluso condiciones de ingreso, por lo que hoy no es sencillo. Lo primero que hay que saber es que hay que tener una muy buena inteligencia comercial internacional, una muy buena red de socios. Hay que trabajar deliberadamente todo el frente externo, conociéndolo y desarrollando herramientas e instrumentos. Y después está el frente interno, claramente. La Argentina es un país que está en pleno proceso de reformas, que viene de mucho tiempo de aislamiento internacional. Nosotros el año pasado y el anterior fuimos uno de los 3 países con menos nivel de comercio internacional del mundo.
la relación entre el comercio internacional de la Argentina y el Producto Interno Bruto es de las más bajas del mundo. Y eso claramente está marcando que a la cuestión microeconómica de las empresas hay que agregarle que, bueno, la Argentina tiene su burocracia y sus tributos y sus problemas de estabilización macroeconómica y su régimen cambiario. Así que yo diría, la Argentina hoy yo la veo en un proceso saludable de búsqueda de un modelo de organización económica basado en 3 grandes pilares: economía de mercado con iniciativa privada, desregulación para que sean los contratos entre los particulares los que crean las normas y una gradual y lenta apertura, pero todavía hay mucho por resolver. De modo que me parece que acá hay un mandato, es inexorable, hay que tener más internacionalidad, inversiones y comercio, pero para eso hay que desarrollar distintos niveles de capacidad competitiva. La microeconómica de la empresa, producto de buena calidad y con buen precio. La administración de la transición de un modelo de organización económica desde un intervencionismo muy marcado hacia una economía de mercado que exigirá el desarrollo de atributos competitivos y la capacidad de administrar un mundo muy complejo, pero que sigue comerciando. El año pasado, a pesar de todo, el año 2024 fue el año en el cual el mundo mayor nivel de comercio internacional logró. Las exportaciones entre todos los países del mundo el año pasado llegaron a 33 billones de dólares, billones con B larga, según la UNTAD. El mundo sigue comerciando, pero sigue comerciando porque las empresas van desarrollando atributos competitivos. Así que la revolución tecnológica, el liderazgo de empresas globales en las cadenas de valor, la geopolítica, la capacidad de administrar el proceso de transición en la Argentina, todo exige capacidades que hay que desarrollar porque la Argentina tiene que duplicar sus exportaciones y sus niveles de inversión internacional. Gracias, Marcelo. Señor Bordón, justo Marcelo tocó un punto clave que es el tema del proteccionismo y el mundo realmente se está volviendo, en su opinión, más proteccionista y la alineación geopolítica está jugando un papel clave. Hay datos en ese sentido, sin lugar a dudas. Con Marcelo hemos conversado muchas veces estos temas hace tiempo. Yo quisiera enfocar primero en qué momento podemos hablar de esto. Estamos ante un cambio muy importante, él habló de la geopolítica, pero no solamente la geopolítica, que uno podría caracterizar como un bipolarismo conflictivo no hegemónico, que no termina de ser un bipolarismo, pero sí es una tensión de competencia conflictiva, aunque tiene mucha interrelación entre lo que ha sido la potencia hegemónica, que sigue siendo una gran potencia, los Estados Unidos, y la potencia emergente, que es China. Ahora, ¿por qué digo que no son hegemónicos? Este es el gran cambio, por 2 planos de situaciones. Uno es el plano de los estados, que obviamente en estos aspectos no han desaparecido, tienen jugando un papel muy importante. En ese sentido, uno puede saber, fíjese cómo cambia hoy las tensiones que hay, que Europa es parte de Occidente, es parte de la relación con Estados Unidos, pero no es un peón de Estados Unidos. Y en cuanto se imaginan que lo puede ser, aparecen los conflictos. Por otra parte, dentro de la Unión Europea, de la OTAN, pero no en la Unión Europea, tenemos un país muy importante por potencia, por historia, por cultura, por influencia, que es Turquía. Tenemos a Rusia, ciertamente, hoy está por situaciones complejas, mucho más cercanas de la conflictividad y desconfianza que tuvo históricamente con Rusia, pero no es un peón de Rusia. Y algunos cambios que se producen no sabemos qué profundidad, qué persistencia o qué coherencia tienen en el planteo y en la actitud, digamos, transaccional del presidente Trump, pero esto que podía parecer uno absoluto no necesariamente ocurre. Tenemos países como la India, que por población, pero además por desarrollos tecnológicos, por juego político, en cualquier momento es una tercer potencia. Pero tampoco, fíjense que ellos, aunque son parte de alianzas estratégicas con Estados Unidos, con Australia en relaciones, no dejaron de comprarle a Rusia, tiene una relación histórica, en otras cosas por su desconfianza y conflictos con China. Pero hoy con China tiene más relación económica y tecnológica que la que no tuvo nunca. Por otra parte, Estados Unidos y China
tienen todavía una gran interrelación que no va a ser muy fácil ni muy sencillo de desarticular de un día para otro, aunque haya señal. Y podría seguir mencionando temas. Y hay otro plano, que es el plano de los jugadores fácticos, los legales y los ilegales. Dentro de los legales, algunos juegan en el borde, pero obviamente podemos decir la globalización financiera, las grandes corporaciones multinacionales juegan en Estados Unidos, pero también juegan en China y también juegan en otra serie de sectores. Lo que son la parte de los medios también globalizados, con toda la influencia, las nuevas redes de comunicación, los sistemas informáticos. Recién recibimos una verdadera clase de lo que sucede. Así que frente a esto, pensábamos con demasiada superficialidad que íbamos al global shoring, ¿no? O sea, apertura de todo con todo. Después, frente a estas situaciones, sobre todo muy influenciados por la pandemia, empezamos a hablar, se viene el friendshoring. Y ahora con el aumento de la conflictividad, que no comienza, pero se profundiza con este segundo presidente Trump, entonces hicimos el friendshoring. Ahora, el tradicional friendshoring y nextshoring de México está en crisis y otro tanto Canadá hoy. Por lo tanto, yo diría, sumándome a lo que acaba de decir Marcelo y a las reflexiones que escuchamos, que es un mundo complejo. Hay un gran profesor que ha recibido acá el premio de profesor invitado especial, profesor Vasco, Inararity, que dice, uno de los grandes problemas modernos es que tenemos temas muy complejos, de grandes cambios y nuevos, y tratamos de darles respuestas superficiales y tradicionales y poco complejas. Este es el primer desafío para entender esta situación que articula, y con esto termino porque tenemos minutos muy estrictos, esto que también se dijo, la articulación dentro del país de lo público y de lo privado, del sistema científico-tecnológico, la producción, la gestión del Estado. Y entender sobre todo que lo público no es el gobierno, no es el gobierno exclusivamente, es una articulación de lo público y lo privado, y no solamente hablo de la empresa y del gobierno. Y segundo, que el Estado no es el aparato burocrático, que tiene que ser eficiente y el necesario, sino que es un conjunto de reglas de juego. Por lo tanto, el autoritarismo para enfrentar esta nueva coyuntura y el concepto anárquico no van a dar respuesta. Articular esta incertidumbre y crear ciertas certidumbres modernas creo que es el gran desafío. Y dentro de eso, el proteccionismo. Ciertamente, yo no creo que nosotros podamos intensificar nuestro proteccionismo, pero hay una palabra clave que acaba de ser mencionada. Tenemos que internacionalizarnos para no desnacionalizarnos. Pero la palabra es más intercambio, más apertura, pero lo acaba de decir Marcelo, más competitividad. No hay competitividad sin más apertura. Y la apertura no nos va a dar desarrollo si no fortalecemos nuestra competitividad. ¿Es fácil? No. ¿Es difícil? Sí. ¿Hay que hacerlo? Sí. Maximiliano, te llevo al marco de lo que sería la competitividad y siempre hablamos también de lo que es las inversiones. Estamos en un foro de inversión y la agencia tiene dentro de sus objetivos la cuestión de las inversiones. ¿Qué herramientas hoy tiene la agencia para ofrecer para que lleguen las inversiones a la Argentina? Bueno, buenos días a todos. Déjame antes reflexionar un poquito sobre las menciones que hicieron antes. Por supuesto. Porque creo que este mundo muy incierto, muy convulsionado, no deja de ser para Argentina en particular, pero también para la región, una gran oportunidad. O sea, Argentina hoy enfrenta en este contexto muchísimas oportunidades. Y eso lo relaciono con el tema que nos compete a nosotros, que son las inversiones. Nosotros estamos viendo muchísimo interés desde hace más de un año en Argentina. Lo podemos ver, va a estar el ministro de Economía dentro de un rato, los proyectos que están dentro del RI, que esos proyectos solo suman aproximadamente una inversión de 3 puntos del PBI, solamente eso. Pero además de esos procesos esos proyectos que ya se están dando, hay un flujo de consultas, y voy a dar un ejemplo. La agencia japonesa
la que es par de Argentina, la agencia de inversiones, la agencia Yetro, la agencia japonesa de inversiones y exportaciones, ha desarrollado el año pasado, en octubre del año pasado, un viaje con 10 empresas o con 10 interesados japoneses, empresas japonesas, en el sector de minería, en Salta y Catamarca. El mes que viene, en el mes de mayo, hace una visita a San Juan por el mismo tema. Está programando una visita a Neuquén y posiblemente otra a Mendoza. Entonces, Israel también está mostrando muchísimo interés. Entonces, el interés en este contexto tan convulsionado, que no voy a ampliar lo que decía Octavio y Marcelo, claramente es una oportunidad para Argentina. Entonces, no la tenemos que desaprovechar. ¿Qué herramientas damos desde la agencia? La agencia está dentro de este marco, está dentro de un proceso de reconversión, particularmente tratando de ser cada vez más eficientes, incorporando tecnología. Y hoy podemos ayudar a las empresas en lo que se conoce como el soft landing de una inversión, cuando una empresa quiere instalarse, tratar de ayudarlos en que ese proceso sea lo más fácil posible, mantener un contacto con la empresa, lo que se conoce como el aftercare, cuando la empresa ya se instaló. Podemos ayudar para lo que son proyectos más pequeños, también en la evaluación de proyectos. Estamos publicando ahora en el mes de marzo una nueva edición del Doing Business en Argentina, que también se complementa con lo que publican las provincias, que básicamente es una guía de cómo ingresar en un país. Y finalmente estamos en un proceso también de incorporar tecnología para hacer mejor inteligencia comercial y mejor inteligencia de inversiones. Pero quiero cerrar con un tema que para nosotros es crítico. El uso y la efectividad de estas herramientas están basadas en que su efectividad va a ser posible en el marco que se consolide este proceso de estabilización económica. O sea, no hay ninguna herramienta micro que pueda reemplazar un marco de estabilidad macroeconómica. Entonces, el mero hecho de conseguir un escenario macroeconómico que se refleja en una inflación mucho más baja, digamos, pero no solamente eso, estable, predecible y sostenible, eso per se potencia las herramientas que tiene la agencia. Y también facilita lo que mencionaba Marcelo, que es el trabajo microeconómico que tiene que hacer cada una de las compañías para enfrentar este mundo cada vez más incierto y convulsionado. Vuelvo con vos, Marcelo, porque mencionaba Maximiliano la cuestión de las dificultades que tienen que enfrentar las empresas y vos estás en constante contacto con las empresas. ¿Cuáles crees que son hoy los principales problemas que tienen cuando están queriendo salir al mundo a competir y cómo podrían enfrentarse a este mundo nuevo, conflictivo, con este nivel de conflictividad totalmente distinto al que teníamos quizás hace un tiempo atrás? Las empresas hoy en el mundo han adquirido una importancia relativa enorme. El mundo está llevando adelante distintas tendencias en materia de negocios. Hay un nuevo mundo que está impulsado en primer lugar por la profunda revolución tecnológica, que está cambiando los modelos no solamente de producción, sino de vinculación de las empresas entre sí. En segundo lugar, esa revolución tecnológica está teniendo como principal motor, el impulsor principal, a las empresas. Las empresas globales se han convertido en los principales generadores de novedades, de iniciativas, de invenciones, de disrupciones, de innovaciones. Y esas empresas están generando redes de valor, que llamamos ecosistemas, que las están convirtiendo todavía en más poderosas en términos de capacidad de influir en la generación de los procesos de creación de valor. Estos dos procesos, revolución tecnológica, liderazgo empresarial, se vinculan con la emergencia de la geopolítica como actor crítico, como mencionaba Pilo recién. La geopolítica es un condicionante de los negocios. Y se vincula con, por supuesto, las condiciones locales. Todos venimos de algún lado y tenemos condiciones locales.
Por lo que yo diría, las empresas tienen que desarrollar para tener éxito, sea en el comercio internacional, en la generación de alianzas o en la consecución de socios que vengan a invertir con ellas, 4 grandes atributos competitivos. El primero de ellos es tener una estrategia. Sin estrategia es muy difícil tener éxito. El mundo hoy exige planificar. Decía Karl von Clausewitz, el gran teórico de la guerra, la diferencia entre la táctica y la estrategia es que mientras la táctica es lo que pensamos durante la acción, la estrategia es lo que pensamos antes de la acción. Elegir mercados, elegir socios, elegir estrategia de inserción en qué nicho de mercado. Lo más importante es pensar y saber antes de actuar. Y eso supone no solamente conocer el mercado, sino conocer los socios y desarrollar recursos. Primer requisito para una empresa exitosa. Aunque sea una pyme, los europeos hablan de las micromultinacionales, también las pymes lo tienen que hacer. El segundo requisito que me parece importantísimo es relativo a la oferta, al producto de la empresa, la innovación constante. No hay éxito consolidado. El ciclo de vida de los productos se ha cortado mucho, dice Rita Gunther McGrath, una gran profesora de la Universidad de Columbia en Nueva York, que en el siglo XX la característica de la empresa era llegar a un éxito tal que posicione a la empresa en un lugar que le permita generar barreras de ingreso a su posición de liderazgo. Bueno, eso la revolución tecnológica lo rompió. Por lo tanto, innovación constante. Dice Rita McGrath, incluso saber salir del éxito antes de que el éxito se termine, porque se va a terminar. Lo compara con el surfer cuando llega a la cúspide de la ola se va a caer, aun cuando estemos en el éxtasis. Innovación constante. Tercer gran requisito, nadie puede solo, por lo tanto hay que tener una arquitectura de vínculos, lo que hoy se llama Open Innovation, hay que trabajar con socios. La complejidad de los negocios es tal que exige tener redes y hay que saber elegir muy bien los socios. Es tan importante tener buenos socios como tener buenos clientes. Y el último y cuarto gran requisito es generar reputación. Vivimos en la era de la información. La era de la información hace que nos elijan como empresa, no por nuestro producto, sino por nuestra empresa. Y ahí están los estándares de calidad, la marca, la trayectoria, la reputación, la capacidad de generar información en los actores con los cuales nos vinculamos. Reputación es un intangible de enorme significación. Es muy difícil tener éxito hoy en el mundo si uno apoya su estrategia solamente en el bien físico. Hay que desarrollar intangibles alrededor de ese bien físico. Esos intangibles se refieren al modelo de organización de la empresa, la capacidad de generar alianzas, arquitecturas vinculares, la reputación. Y esto, por supuesto, requiere, como decía en la primera pregunta, una acción deliberada para ir a un mundo muy complejo, pero muy diverso. El mundo está con el proteccionismo de Trump, con las exigencias no arancelarias altísimas de Europa, pero con una región asiática súper abierta y muy impulsora del comercio internacional, muy flexible. Hay que saber elegir a dónde voy. Hay distintos precios, hay distintas oportunidades. Es un mundo que hay que saber elegir y también saber trabajar el escenario local. La Argentina está en un proceso en el cual vamos a tener que ser competitivos. Lo que antes nos licuaba la inflación, nos permitía proteger a través de algún subsidio o alguna política específica del gobierno, lo que antes podíamos subsanar sin correcciones microeconómicas simplemente por acciones de un intervencionismo político, ahora tiene que ser reemplazado por atributos competitivos. Y para mí los 4 atributos son esos que mencioné, por lo menos los más importantes. Señor Bordón, voy a tomar algo de lo que dijo Marcelo antes de meternos en los 2 grandes anuncios que hubo estos últimos días que tienen que ver con un posible acuerdo con el fondo y un posible acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Marcelo estaba hablando de estrategias y usted mencionó antes a Donald Trump y las medidas que está tomando. Usted fue embajador en Estados Unidos. ¿Cree que Donald Trump está aplicando la famosa estrategia de Sun Tzu, la mejor defensa es un ataque? Buena pregunta. No sé la respuesta. No es que no sé qué voy a contestar, que no sé si está a la altura.
Primero es importante porque yo creo que las tres opiniones que dimos tienen un grado dentro de la diversidad y las especialidades de cierto grado de consenso sobre la complejidad y la velocidad y el cambio. La verdad es que esa pregunta que vos me haces me lleva a una reflexión que no es nueva. Estados Unidos y su pueblo tienen conciencia que ya no estamos más en la Pax Americana. Entonces que se generó, ya era Estados Unidos la principal potencia antes de la caída del muro de Berlín. Pero ese fue un tema clave, ¿no? Yo me acuerdo que escribí en el año 92, después de terminar la gobernación, me tomé un año sabático, que es bastante sano para los que hacen política, no estar siempre. Y me fui a hacer una investigación sobre democracia y economía en América Latina en el Woodrow Wilson Center y a dar clase en Georgetown University. Y mi trabajo final en ambos fue: el muro de Berlín cayó de ambos lados. Porque el peligro, yo creo que ese peligro existió, es no entender por qué la democracia occidental le había ganado el desafío al comunismo práctico del intento de imperio soviético. Y creo que no se dieron cuenta que un elemento muy importante no fue la superioridad del hard power, porque era tan balanceado que no podía definir, sino la ventaja del hard power, entre otras, el dinamismo y la flexibilidad que tuvo Occidente para leer bien a Marx en algunas de las contradicciones que encontraba en el capitalismo del siglo XVIII y del siglo XIX. Cosa que del otro lado no pudieron hacer. Cosa que del otro lado no. Y yo siempre digo, como mendocino de más de 50 años de adopción, que uno aprende acá que los edificios rígidos son los más peligrosos. Si el edificio no tiene una flexibilidad, es muy difícil soportar los temblores. Y esta fue la gran ventaja. Creo que se perdió, no en la innovación científico-tecnológica, creo que sigue, a pesar del gran avance chino y del gran avance de la India y Europa, creo que todavía Estados Unidos va a la cabeza en eso. Y no es poco en este mundo que acaba de definir también Marcelo. Conclusión. Primero es una aceptación, que deben estar leyendo muy bien Xi Jinping y su equipo, de un Estados Unidos que pasa a la defensiva. Entonces, esto tiene un efecto político importante hacia adentro, pero tiene el riesgo del populismo, lo que plantea Trump. Porque está planteando una cantidad de acciones a la defensiva. Y yo diría casi un desprecio por el soft power. Un desprecio por el soft power que termina confundiendo a los propios más cercanos, termina, si no hace una buena transacción, porque es un transaccional, pero la diferencia entre un Kissinger, yo digo que Trump, y perdón que sea tan claro, es un mal lector de un tremendo estratega que se llamaba Henry Kissinger. Porque Henry Kissinger, que entendió bien que el riesgo principal para ellos en aquel momento era la Unión Soviética, también sabía que no era una gran potencia económica, sí lo es China. Y entonces hizo este acuerdo con China, pero antes trabajó, después lo llevó a jugar al ping-pong y después lo llevó a Nixon. ¿Sí? Lo primero que hizo no fue entregar todas sus cuestiones. Por lo tanto, la diferencia entre el diálogo y lo transaccional, que el transaccional cree que con la destrucción de la acción gana todo. Y eso es lo que a mí me preocupa. Obviamente no va a ser, ni cree que va a ser, ni comprar Groenlandia, que no es un tema nuevo para Estados Unidos, viene de mediados del siglo XIX, ni va a ser el 51 Estado Canadá, ni lo piensa, ni va a cerrar el canal de Panamá. Pero lo transaccional en este momento tan complejo tiene riesgos. A favor, ¿qué puede tener? Bueno, a favor puede tener quizás un reordenar la situación internacional, y con esto termino, porque hoy es una situación totalmente distinta a las anteriores. Por eso yo no creo, salvo una locura, que estemos en la Guerra Fría.
porque China no es la Unión Soviética. Si no se entiende que China no es la Unión Soviética, es difícil entender el desafío. No es la Unión Soviética, primero porque se ha convertido en una gran potencia económica y nos sorprendió a todos. A mí me sorprendió, tenía más confianza en la India que en China en el plano tecnológico hacia el siglo XXI. No es que la India no lo tenga, me sorprendió sinceramente. Porque hay que entender que han recuperado el confucianismo enfrentado por Mao y han recuperado la cultura mandarín. Por eso ellos, a diferencia de la Unión Soviética, podían enviar a sus nuevos jóvenes y líderes a estudiar en Harvard, en Cambridge, en MIT, en California, y volvían. La Unión Soviética se quedaba en el 80%, no porque tengan toda la libertad del mundo, sino porque hay una cultura mandarín. Y hay una visión de largo plazo. Ellos siempre se han sentido el centro del mundo. No han sido invasores históricamente, han sido invadidos, aún por países más pequeños en términos del colonialismo. O sea, que quieren ser el país más importante del mundo en 20, 25 años. Por lo tanto, Estados Unidos y Occidente tienen que entender su juego en este momento, que no es el mero juego de la competencia, sino también el de la cooperación. ¿Por qué? Porque la otra diferencia no es solamente la diferencia con el interlocutor de esta competencia de emergente y el anterior, sino que hay desafíos nuevos en la humanidad que no estuvieron nunca. Está en peligro la sobrevivencia de la humanidad por razones de pandemias, por peligros nucleares, por peligros de medio ambiente. Y no se salva ninguno, ni China solo, ni Estados Unidos solos, ni Argentina solo. Entonces, este tema yo creo que está bien que recupere el espíritu, que corrija errores de la gestión anterior, pero que aprenda de la sabiduría de Kissinger, sin ser un admirador en todas las cosas de Kissinger, que aprenda de la sabiduría de lo que decía mis dos amigos en esta conversación. Hay que entender lo que está pasando en el mundo. Es como en el ajedrez, si uno solamente está pensando en cómo le da el jaque mate al otro, terminas comiéndose un jaque mate que no vio venir. Y este me parece que es un peligro no solamente para Estados Unidos, sino para la convivencia global y también para el peso de lo que llamamos la cultura occidental. Y yo creo que aquí vuelvo a Tagore, si vos quieres, ¿no? Lo importante de este nuevo mundo es poder dialogarlo, aceptando que somos diferentes. No hay diálogo si uno no entiende al otro. Entonces, Oriente tendrá que entender a Occidente, Occidente tendrá que entender a Oriente, y quizás en este diálogo podamos influirnos mutuamente en algunas virtudes que en el campo filosófico y en el campo productivo tenemos unos y otros. Perdón, fui un poco extenso, pero creo que este es el gran desafío. No estoy planteando antitrumpismo, aunque no me gusta el estilo, sino que este es un gran desafío. Tiene que fortalecer algunas de las razones por las cuales Occidente tuvo un gran papel, sin dejar de reconocer que la otra parte del mundo existe y hoy es cada vez más importante. Gracias. Marcelo, bueno, estábamos hablando, Estados Unidos impone aranceles del 25% a Canadá, a México, habla de imponer aranceles recíprocos a partir de abril para el resto del mundo, aranceles del 25% para los productos agrícolas, y en contrapartida habla sobre la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con la Argentina. ¿Es esto posible y esto representa un jaque mate al Mercosur? La cuestión arancelaria en Estados Unidos todavía no está clara. Históricamente los aranceles fueron un instrumento económico para proteger las economías del resto del mundo. Pero el presidente Trump ha traído los aranceles como herramienta de negociación en muchos planos. Los aranceles contra China tienen más que ver con la geopolítica. Los aranceles contra Colombia tuvieron que ver con la inmigración ilegal, o mejor dicho, con permitir la reportación. Con la inmigración legal y con el fentanilo tienen que ver los aranceles contra México. Por lo tanto, Trump plantea el escenario de los aranceles como una herramienta de negociación, que él es tan transaccional y tan hostil en sus procesos negociatorios. Si uno entiende eso, entiende que entonces es posible que haya acuerdos bilaterales de Estados Unidos con terceros mercados, porque probablemente además la presidencia de Trump esté llevada adelante por un liderazgo
muy discriminativo. Con los amigos algunas cosas, con los adversarios otras. Sé que el gobierno de los Estados Unidos está negociando, así como conversa con la Argentina, este tema con otros países, con el Reino Unido, por ejemplo, algunos posibles acuerdos. De hecho, conversa con más que con quienes nosotros creemos, porque también está conversando con Canadá y México la posibilidad de levantar los aranceles, así como ya una vez los postergó, y ahora o morigerar o levantar. O sea, si uno entiende que el arancel es un instrumento ideológico proteccionista, es más difícil pensar que alguien pueda levantarlos en la relación con un tercero. Ahora, si uno lo entiende como herramienta de negociación, bueno, ahí en un marco de discriminación y de fraccionamiento del mundo entre adversarios y aliados, es más posible que países como la Argentina logren algún tipo de pacto. Un acuerdo entre Argentina y Estados Unidos yo creo que sí es posible. Ahora, es muy complejo. En primer lugar, porque es muy complejo negociar con los Estados Unidos. Es una maquinaria burocrática de altísima exigencia. Es una economía muy compleja y con muchísimos requisitos no arancelarios, además de los arancelarios. En segundo lugar, porque además para la Argentina negociar con terceros supone prever algo en relación al Mercosur. Yo ahí diría, primero, no sería una buena noticia que la Argentina se vaya al Mercosur. Ahora, segundo, no es una buena noticia que el Mercosur siga siendo lo que es. El Mercosur es un bloque que ha perdido mucha importancia relativa para nosotros porque es un bloque cerrado, que no ha avanzado en negociaciones con terceros mercados. Se ha terminado la negociación con la Unión Europea recientemente, pero todavía no está firmado ese acuerdo y veremos cómo termina. Tuvimos la oportunidad de negociar acuerdos de libre comercio desde el Mercosur con muchos países, la India, Japón, Corea del Sur, Canadá, no lo hicimos. Entonces hoy muchos, como planteaba la calle Pou hasta hace poco, ven en el Mercosur un lastre porque quieren salir al mundo y el Mercosur no se lo permite, y yo creo que ahí la principal responsabilidad hoy es de Brasil, antes era de la Argentina también. Por lo que yo creo que hay que hacer con el Mercosur es reformularlo, hay que flexibilizarlo y hay que mejorarlo, y probablemente si lo adaptamos, la Argentina podría tener las dos cosas, un acuerdo con los Estados Unidos y un Mercosur más moderno. En el medio, yo creo que es probable que la Argentina negocie algo y acuerde algo con los Estados Unidos. A mí me parece más difícil un acuerdo de libre comercio integral, todos los rubros, todos los productos, bajar aranceles para todos y abrir mercados. Me parece que eso es más complejo. Pero sí yo creo que es posible que haya algún acuerdo de promoción y protección de inversiones o de facilitación de comercio con reducción de obstáculos en frontera para algunas industrias en particular. Un acuerdo de complementación económica para rubros, por ejemplo, los minerales. Argentina tiene mucho potencial en minerales, necesita inversión. Estados Unidos necesita minerales para el desarrollo de la economía y el conocimiento. ¿Por qué no pensar en que podría haber algún pacto para promover inversiones y a la vez reducir obstáculos en frontera para esa industria, sin pensar en tocar toda la nomenclatura arancelaria? Del mismo modo que se podría pensar en algo parecido para las energías o rubros incluso en los cuales los aranceles no juegan, como los servicios, la economía y el conocimiento. Me parece más probable un acuerdo con algunas industrias en particular, con Estados Unidos para inversiones y comercio, no al estilo de los viejos tratados de libre comercio integrales, y creo que en ese marco, si nos ponemos a trabajar con el Mercosur de buena fe, podemos lograr una diagonal y lograr un acuerdo con Estados Unidos que no suponga una salida del Mercosur. Yo creo que ese es el escenario ideal. Maximiliano, y en cuanto al potencial que hay de inversiones de Estados Unidos, tenemos presente que Estados Unidos es uno de los principales inversores directos en la República Argentina. ¿Qué ven ustedes en potencial no solo de inversiones, sino también de bienes que podrían venir y que podríamos complementarnos más allá de lo que ya mencionó recién Marcelo en el caso de los minerales? Sí, efectivamente, un acuerdo comercial con Estados Unidos que eventualmente incluye un capítulo de promoción de inversiones, podría ser muy positivo para Argentina. Nosotros desde la agencia no tenemos una participación efectiva en ese proceso ni nada, pero evidentemente, siendo un mercado tan importante, para nuestro país sería una oportunidad. Saliendo de
de los bienes que mencionaba, minerales, por ahí los commodities más tradicionales. De acuerdo al análisis que hacemos nosotros, hay otros sectores que pueden ser muy beneficiados. Por ejemplo, pesca. Todos los productos de pesca pueden tener un mercado muy importante en Estados Unidos. Foresto industria también. Y a nivel de producciones regionales, todas las producciones de alimentos orgánicos, que en Estados Unidos están muy desarrollados y que en Argentina tiene capacidad de eventualmente proveerlos, también tienen bastante potencial. Una dificultad de mercados tan grandes, me da un poco de vergüenza comentarlo delante de Marcelo, pero bueno, es también la escala, ¿no? Se necesita una escala, una previsibilidad, que bueno, que a veces por ahí para empresas argentinas es difícil de conseguir. Está el rol también de la agencia que en ese proceso también puede ayudar, tratando de buscar aliados, partners, no solamente en Argentina, sino también en la región. Por ejemplo, Chile tiene mucho más avanzado algunas producciones regionales de frutas que nosotros. Bueno, se puede aprender, se puede ir a un mercado en conjunto, pero bueno, definitivamente la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos abre una ventana de oportunidades muy significativa. Señor Bordón, le voy a hacer una pregunta. En su opinión, ¿coincide con ese análisis que se hizo de que el Mercosur sirvió para enriquecer a los industriales brasileros a costa de los industriales argentinos, a costa de la economía argentina? No, rotundamente no. Me parece que es un nacionalismo trasnochado, que nada tiene que ver con el patriotismo ni con este concepto de internacionalización y competencia que estamos hablando. Es cierto que en las últimas décadas, yo diría que empezamos una crisis, por poner una fecha, en el 75, con el drama obviamente de la parte final del gobierno democrático, que fue muy mala y muy negativa en todos los aspectos. 75-76, el drama de la dictadura militar, no solamente en el campo de los derechos humanos, sino de la destrucción de un aparato, y después momentos relativamente positivos en cada etapa, pero yo siempre digo que si uno pone el punto de dónde sale cada periodo de gestión, a dónde sube, a dónde cae, a dónde sube, a dónde cae, a dónde sube y a dónde cae. Ahora estamos de a poco y con esfuerzo subiendo. Lo importante es seguir subiendo y estabilizarnos. Casi que puede trazar dos paralelas, porque nunca volvimos a subir donde estábamos y siempre caímos un poco más abajo. Entonces, creer que todo esto, mientras que Brasil, Chile y otros países de la región, no estoy hablando del mundo, pudieron sortear situaciones similares de otra manera, ciertamente en el campo alimenticio, que seguimos siendo muy importantes, en el campo nuclear, que éramos los líderes, hoy somos colíderes, por suerte, trabajando juntos con Brasil, ni que hablemos del campo de Chile, y en términos, lo acaba de ver una vez más Uruguay, de la calidad institucional de los hermanos uruguayos, hemos retrocedido. Y obviamente en este retroceso, el gran dinamismo, que no fue tan destruido como pasó con nuestra dictadura en la dictadura del Brasil, y la macroeconomía que dejó la dictadura de Pinochet, cual enfrentamos y enfrenté, no fue la condición en que quedó la macroeconomía argentina. También es un punto de partida distinto para nuestra democracia. Ciertamente venimos de algo que se llama con dolor decadencia. Esto es decadencia, o sea, dos líneas que bajan las dos. Y el problema político es que cada vez cuando nos recuperamos sentimos que somos los dueños de la historia. Y esto nos quita la conformación de un paradigma que, además de tener cambios y reconocimiento de la realidad, hoy está ocurriendo eso, es bueno. También hay que tener conciencia de la importancia de la sustentabilidad en el tiempo y una comprensión clara de nuestras fortalezas y debilidades y de nuestras oportunidades y riesgos a nivel internacional. Conclusión, no hay peor cosa
que echarle la culpa a alguien afuera a la hora de que nosotros tenemos que hacer cosas. Ciertamente, y coincido con Marcelo, irnos de Mercosur, que primero que nada fue una gran decisión de un gran aporte que hizo el presidente Alfonsín. Yo era opositor en aquel momento en el Congreso y lo acompañé, y que continuó el presidente Menem. Yo lo acompañé, éramos del mismo sector, después tuvimos algunas diferencias económicas e institucionales, pero esos dos presidentes construyeron un cambio estratégico para la paz y el desarrollo que no lo hemos utilizado suficientemente, que fue terminar con el conflicto con Chile, lo que quedan son temas menores que los tendremos que resolver, y resolver una desconfianza estratégica con el Brasil. Yo lo acompañé al presidente Alfonsín a Brasil y al presidente del Brasil en Argentina cuando vino en aquel momento. Esta es una gran ventaja de la Argentina. Tenemos que entender el mundo. Como se dijo, un acuerdo con Estados Unidos, no creo en un acuerdo de libre comercio. A Chile le llevó desde el 90 hasta el 2005, con todo el ordenamiento macro que tenía. O sea que pensar en eso es engañarnos. Que hay espacios muy importantes, lo aprendí mucho como embajador y antes de ser embajador trabajando, coincido totalmente con Maximiliano. Pero nosotros lo que no podemos olvidarnos, no se olvidó ni Alfonsín ni Menem de esto. Miren, dos personalidades distintas. Los vecinos son siempre importantes, y en particular Brasil y Chile. Y para Argentina y para Mendoza, en ese orden, para mí Mendoza, bueno, la biocianidad del Cono Sur es estratégica para poder articular, no con una flexibilidad. Este Mercosur nos sirve, pero no lo podemos abandonar. Yo coincido totalmente. Entonces hay que encontrar una cantidad de diálogos con nuestros vecinos para juntar fuerzas, no para encerrarnos ni confrontar, sino este mundo que hemos descrito tan complejo, poder instalar nuestras potencialidades y disminuir nuestra debilidad. En ese sentido, ningún alineamiento automático sirve, lo cual no quiere decir que uno piense igual de una dictadura que una democracia. Son dos cosas distintas. Porque yo no compraría, iba a ser, como hoy no tengo cargos, puedo decir cosas que quizás tendría que ser más prudente. Yo me alegro que no vamos a comprar una central nuclear ni rusa ni china, tampoco occidental de 1000 megawatts. Y en el caso de Rusia o de China, porque nos da un gran financiamiento a un precio que no sabemos. Porque la Argentina no necesita una central nuclear de 1000 megawatts, porque tiene un gran potencial de gas, que es dentro de los hidrocarburos el menos contaminante para hacer la transición energética. Y además tenemos uno de los mejores desarrollos nucleares. No es casualidad que tengamos el presidente de la Organización Mundial. Tendríamos que tener lo mismo en la FAO. Ahí está nuestra potencialidad, no ser una gran potencia global, sino ser una potencia en una cantidad de lugares que nos permitan a un país intermedio tener un papel. Y para eso tenemos que entender, vuelvo a esto, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y entender el mundo. ¿Por qué no compro además una central nuclear? Porque nosotros tenemos un desarrollo que el mundo va a ir a lo que es nuestro desarrollo nuclear, de gran desarrollo en el campo médico, de gran desarrollo y en el campo energético de producciones medianas y mucho más seguras desde el punto de vista de los pocos riesgos, pero los riesgos que tiene una energía nuclear, que no es contaminante, pero es riesgosa. Pongo este ejemplo porque ¿hay que tener relaciones con China? Sí. ¿Es un gran jugador? Sí. ¿Por eso le tengo que comprar porque me dan un financiamiento? No, hay que ordenar la economía argentina para no necesitar comprar lo que nos dan financiamiento a cualquier precio y en cualquier condición, sino comprarle a China o a Estados Unidos en función de nuestros intereses, y también si hay más confianza, uno en temas estratégicos puede elegir uno u otro. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema principal del foro es el nuevo paradigma y estamos en un contexto de que pareciera vamos camino a una estabilización. Así que le voy a hacer una pregunta a cada uno en relación a sus áreas de competencia para que nos orienten sobre cómo tenemos que enfrentar este cambio de paradigma. Maximiliano, la agencia, en este nuevo contexto mundial, con este nuevo paradigma, ¿cuáles son los objetivos que se plantean de acá a lo que es el 2025, obviamente? Mira, como te decía al principio, la agencia está en un proceso de reconversión. Queremos salir de la oferta tradicional de servicios que hacen en general todas estas agencias en todo el mundo. El tema de la ventanilla única
de inversiones, soft landing, aftercare, bueno, en fin, un poco lo más tradicional, incorporando tecnología. Nuestro objetivo es incorporar tecnología no solamente para los procesos y para los servicios que brinda la agencia, sino también para el propio trabajo interno de la agencia, para poder ser cada vez más eficientes, más productivos y poder brindar mejores servicios. ¿A qué me refiero con tecnología? Bueno, básicamente el intensificar el uso de inteligencia artificial para poder mejorar nuestros análisis de inteligencia comercial y de inteligencia de inversiones. Hay muchísimos mercados, hay muchísimos productos. La especialización es de alguna manera una regla. Entonces, la cantidad de información para procesar, en qué mercado, en qué momento, con qué tipo de empresa, tiene una complejidad que la disponibilidad de datos y de la inteligencia artificial permite mejorar el análisis. En el panel previo estábamos viendo y analizaban cómo se podía mejorar el análisis de historias clínicas, digamos. Bueno, nosotros queremos apuntar y queremos incorporar ese uso de la tecnología para mejorar los servicios que estamos proveyendo. Intentaremos alcanzar los objetivos en este año y después la otra dimensión es la participación de Argentina en ferias y en rondas de negocios, que también es una dimensión más tradicional del trabajo que hacen este tipo de instituciones, que en los últimos años había perdido relevancia y que a partir del año pasado y mucho más este año, Argentina está volviendo a participar en esos eventos. Hay muchísimo interés en conocer la situación de Argentina, no solamente para invertir, sino también para poder comprar sus productos. Llegué ayer de Barcelona, donde la agencia participó en la Feria Mundial de la Mobile de Barcelona, donde Argentina participó con más de 80 empresas. No había participado en los últimos años y hubo muchísimo interés en conocer Argentina. De nuevo, lo vemos no solamente en las cuestiones de los productos más tradicionales o los sectores más tradicionales de commodities, sino también donde hay mucha especialización. Ahí también Argentina tiene una posibilidad muy relevante para los próximos años. Nuevamente, yo no quiero dejar de poner en contexto y poner en valor cómo favorece todo lo que estamos hablando un contexto macroeconómico, un entorno macroeconómico estable y sostenible. Nuevamente, quiero enfatizar en ese punto, me parece que es clave. No hay posibilidad, es muy difícil que las empresas puedan internacionalizarse si no tenemos un contexto macro adecuado. Marcelo, para terminar, hablamos siempre de reformas estructurales. Si tuvieses que mencionar algunas que realmente hoy harían la diferencia para las empresas, ¿cuál mencionarías como las más relevantes? Creo que la Argentina está haciendo un esfuerzo de reformas muy significativo y que en lo personal valoro muy positivamente. En primer lugar, este esfuerzo fiscal que permite una política monetaria que está haciendo bajar la inflación. La Argentina es el país récord del mundo en materia inflacionaria. Es muy difícil ser competitivo internacionalmente si uno no tiene moneda. La famosa institucionalidad que reclamamos, bueno, la moneda es una institución muy importante. Todo el esfuerzo que se está haciendo en materia de superávit de presupuesto, política monetaria restrictiva, estabilidad cambiaria, es una reforma estructural crítica para la competitividad. Porque cuando uno tiene estabilidad, las empresas empiezan a desarrollar atributos microeconómicos para los cuales lo macroeconómico es un aliado. Si yo tengo estabilidad, puedo maximizar el largo plazo, en la inflación tengo que maximizar el corto, si yo tengo estabilidad, tengo financiamiento, si tengo inflación, no.
Si yo tengo estabilidad, puedo hacer un contrato con un socio a mediano plazo, si tengo inestabilidad, no. De modo que la estabilización macroeconómica es una reforma crítica. Lo segundo que me parece muy importante es el proceso desregulatorio que está ocurriendo en la Argentina. El año pasado, el anteaño, en el año 2023, se hizo un ranking de burocracia en la región y la Argentina fue el segundo país más burocrático de la región. Se estimó que una pyme argentina promedio necesita 900 horas por año para cumplir trámites, nada más que para cumplir trámites. Solo Venezuela es más burocrático que Argentina, año 2023, antes de que asuma el gobierno actual. Entonces el proceso desregulatorio es muy importante porque hace a la competitividad en la reducción de costos y en la devolución de la iniciativa a la empresa. Finalmente, la revolución tecnológica de la que yo hablaba antes requiere iniciativa empresarial y la iniciativa empresarial es imposible si todo está restringido, prohibido, limitado, obstruido. El proceso desregulativo es muy importante. Y hay un tercer proceso de reformas en el cual venimos de más atrás, que es el de la reinserción internacional. Ahí venimos más atrás. Se ha hecho mucho, desde firmar la adhesión a la OECD, pasando por terminar la negociación con la Unión Europea, ahora intentando hacer algún acuerdo con los Estados Unidos, eso lo veo más verde. Pero la Argentina tiene que generar espacios de inserción internacional que no ha tenido durante mucho tiempo. Somos una economía con muy pocos vínculos institucionales con el resto del mundo. Y eso alienta inversión, comercio y alianzas y cadenas de valor. No es verdad que el mundo ha dejado de celebrar acuerdos de libre comercio y pactos entre países para crear mercados más amplios. Lo que sí es verdad es que lamentablemente, y yo no estoy de acuerdo con lo que ocurre, pero ocurre, y vamos a coincidir con Pilo seguramente y con Maximiliano también, el mundo está abandonando el ideal de una globalización universal para todos, institucionalizada. Lamentablemente eso no está ocurriendo. Pero entonces lo que el mundo está haciendo es generando clubes de amigos. En este momento hay en el mundo 372 acuerdos de libre comercio vigentes. Cuando empezó el siglo XXI había 90. El mundo sigue celebrando pactos de integración, ahora más complejos que antes. Ahora inversión, comercio, coaliciones regulativas, cadenas de valor. Eso la Argentina lo tiene que hacer. Me parece muy importante porque es la manera en la cual podemos planificar a largo plazo. De modo que hay reformas estructurales en marcha, algunas más avanzadas, otras que requieren un poco más de esfuerzo y de trabajo a mediano plazo. Y por supuesto, el otro gran desafío es generar un ámbito institucional y político interno que nos permita, más allá de los gobiernos, un marco más o menos pacífico de economía de mercado que favorezca el desarrollo de empresas. La Argentina no tiene empresas porque estamos todos acostumbrados a trabajar en el corto plazo. La Argentina es una economía de productos, pero no de empresas. Y el mundo es un mundo de empresas y no de productos. Un buen producto sin una buena empresa no tiene éxito. En la Argentina hay menos empresas exportadoras que en Chile. En la Argentina hay solamente 15 empresas que exportan más de $1.000 millones por año. Hay solamente 60 empresas que exportan más de $100 millones por año. Eso se logra con un marco de referencia que facilita a la empresa ese proyecto a mediano y largo plazo, lo cual requiere institucionalidad y previsibilidad, proyectos en los cuales hay que involucrar al gobierno, a la oposición, a las provincias, a las cámaras empresariales, al sindicalismo, a la sociedad civil, a los formadores de opinión. Es una reforma estructural muy importante en la cual nos tenemos que involucrar todos. Gracias, Marcelo. Termino con usted, señor Bordón. Una pregunta compleja, pero necesito que la responda bien concisa. Hablamos del acuerdo con el fondo, trascendió de que en los próximos días el gobierno va a estar girando el proyecto de ley al Congreso. ¿Cómo impactaría en la llegada de inversiones a la provincia de Mendoza un posible acuerdo con el Fondo Monetario? Pregunta difícil para responder en un minuto. Sí, yo soy un conocedor, no soy un experto de esto. Tenemos a un gran mendocino, Claudio Loser, que permanentemente, por su experiencia y por estar cerca de Mendoza, nos habla del tema. A ver, yo no veo posible que no haya un acuerdo. Eso, primero porque hay buenas imágenes, aunque no estén de acuerdo en todo lo que estamos haciendo. Segundo, porque el gobierno norteamericano es importante, no es el dueño. Europa Junta tiene un poco más, Japón tiene muchos votos.
pero eso ayuda. También ayudó con Biden en tiempos anteriores. O sea que va a haber, porque además somos el principal deudor, lo cual no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa. Y porque ellos valoran lo que se está haciendo. Así que yo acuerdo, digo, va a haber, me extrañaría, sería una sorpresa, un cisne negro que no haya acuerdo. Segundo, lo que tengo muchas dudas es que este acuerdo nos permita en términos de recursos el gran desafío que el presidente lo tiene claro, y hoy seguramente Caputo va a hablar de esto, que es la necesidad que tenemos de en algún momento salir del cepo con estabilidad monetaria, que no es sencillo, por eso acá no hay que ser ni sectarios ni críticos superficiales. Es un tema difícil de hacer, es un gran desafío. Yo confiaría más que el acuerdo con el fondo y el buen clima que creemos y el poder tener un buen acuerdo en el Congreso, porque no es que lo quieren mandar al Congreso, es exigencia del fondo que lo tiene que aprobar el Congreso. Este es el gran desafío. Si se logra eso, aunque no sea lo que el gobierno quiere y necesita, yo creo que es muy difícil que le den eso. Ojalá me equivoque, ¿no? Por nuestra vida y la de mi familia y la de todos nosotros. Yo creo que bien utilizado eso va a servir para la Argentina y para Mendoza. Y termino con esto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos estabilidad con previsibilidad y equidad, que como se dijo hoy hablando de Platón, igualdad no es lo mismo que equidad, no es lo mismo que igualdad. Lo mismo en lo institucional. Estabilidad, previsibilidad y equidad. Lo mismo en nuestra política de generación de productos, de servicios y de trabajo. A todo eso le agrego innovación y en nuestra política internacional. Estabilidad, innovación y estabilidad. Me parece que estos son los dos grandes secretos. Y un solo ejemplo sobre lo que decía Marcelo en esto del comercio internacional. Hace unos años, pocos años, se creó el RCEP, ¿no? Que es el acuerdo de acuerdo comercial comprensivo que promueve China, pero que está Corea del Sur, no está Corea del Norte, que está Japón, socio estratégico de los Estados Unidos, que están todos los países de la ASEAN, que está Australia y Nueva Zelanda. Australia, miembro del AUKUS, junto con Estados Unidos y el Reino Unido, de una alianza estratégica defensiva militar. Esto es el nuevo dinamismo. Es verdad, es el 30%, todavía no tiene la profundidad de lo que puede ser la Unión Europea, ni nada que se le parezca ni se le vaya a parecer. Este es el mundo que tenemos enfrente y con este mundo tenemos que lograr la innovación y la estabilidad macroeconómica, productiva, institucional e internacional de la Argentina. Les agradezco mucho a los tres. Podríamos estar hablando horas, pero se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ellos. Sí. Es un aviso publicitario. No, quiero, en la persona de Martín Clement, el presidente, a toda esta generación, no estoy poniendo a los de mi generación afuera, todavía alguna cosa podemos aportar, porque este foro, en articulación con el gobierno, reuniones como la anterior que tuvimos esta mañana, que ojalá esté grabada, es fundamental para tener el liderazgo de ideas y los líderes que necesitamos. Las mejores ideas que podamos haber explayado acá o la superación de los errores que hayamos podido cometer no funciona si no hay ideas con liderazgo y no hay líderes. Y ustedes están no solamente construyendo líderes empresariales, por eso es tan importante con el gobierno de Mendoza, están construyendo líderes provinciales con proyección nacional e internacional. Muchas gracias. En tu persona, Martín, soy injusto con todos los que han trabajado y trabajan. Quiero agradecerte y un gran aplauso para ustedes. Bueno, el agradecimiento para Marcelo Elizondo, Maximiliano Castillo Carrillo, también para José Octavio Bordón y para Yanina Soledad Lojo. Bueno, los vamos a invitar a que podamos liberar el salón por unos minutos
¿sí? Porque lo vamos a preparar para la apertura formal ya del foro con la contextualización económica de inversiones y negocios, que estará a cargo del gobernador Alfredo Cornejo y del presidente del Consejo, Martín Clement. Será hasta dentro de unos minutos entonces.